Bueno, entonces muy buenas noches. Voy a iniciar con esta sesión número 3 e iniciamos con el paso número 5 del ejercicio de hacer una propuesta de un alimento balanceado para trucha arcoíris en fase de iniciación, utilizando materias primas como lo es harina de pescado, harina de soya, harina de maíz, harina de trigo y la premezcla vitamínico-mineral. Para el paso número 5, que es el cuadro de fórmulas, copio la totalidad del cuadro de datos. La totalidad del cuadro de datos. Cinco punto uno. Paso 5. Cuadro de fórmulas. Y a este cuadro de fórmulas le voy a borrar los atributos nutricionales. Los voy a suprimir y luego me van a volver a aparecer los mismos, pero ya no como dato que le haya colocado, sino como una fórmula como tal. Entonces, en este ítem de materia seca, allí voy a colocar 1, que quiere decir que en 1 kilogramo de materia seca, porque voy a trabajar la harina de pescado, en 1 kilogramo de materia seca, voy a si es 1 kilogramo, pues me estaría aportando el 65% en proteína. Entonces, esta proteína va a ser igual a la inclusión que se haga en materia seca, que en este caso es 1 kilogramo ahí en el ejercicio, multiplicado por la composición o ese factor nutricional que es proteína, que lo tengo en el cuadro de datos en el paso número 4 y ahí le doy el respectivo Enter. Bueno, no sé por qué aquí me dio 66 cuando en proteína acá tiene 65. Voy a hacer el siguiente. Con harina de soya, que en 1 kilogramo de soya voy a va a ser igual, lo que aporta ese kilogramo de soya en proteína va a ser igual a esa inclusión que hace que se hace en materia seca, la cantidad de materia seca, multiplicado por la, el análisis en proteína que tiene esa soya. Ahí sí me dio 46 como debe ser. Voy a hacerle otro intento aquí con la proteína de la harina de pescado. Este va a ser igual a lo que se incluya de materia seca en harina de pescado multiplicado por la composición en proteína que tiene esa harina de pescado. Ahí ya me hizo la corrección.
Eso es lo que yo debo estarme fijando porque como estoy multiplicando por la unidad, la diferencia es que en el cuadro de datos allí sencillamente coloqué el dato 65. En el cuadro de fórmulas para proteína, en este caso la unidad de pescado, si yo le doy el clic, ahí está ya hecha la operación matemática para esa proteína. Vamos con harina de maíz. La harina de maíz, esa va a ser en 1 kilogramo de harina de maíz, va a ser igual a lo que me incluye en materia seca de harina de maíz multiplicado por la composición en proteína que tiene esa harina de maíz. Y ahí tengo, efectivamente, el dato se repite y la harina de trigo en ese kilogramo de materia seca va a ser igual a lo que incluye de materia seca multiplicado por la proteína que tiene esa harina de trigo. Y en la premezcla vitamínico mineral, 1 kilogramo de esa materia seca de esa premezcla, en cuanto a proteína, va a ser igual a lo que incluya de materia seca multiplicado por la proteína, que en este caso para la premezcla vitamínico mineral es 0. Y he trabajado el cuadro de fórmulas para proteína. Lógicamente que esto también se puede hacer haciendo la primera fórmula y luego arrastrándola para que me rellene todos los otros cuadros. Pero es bueno con los jóvenes y con quienes todavía no lidiamos bien estas operaciones o el Excel como tal, hacerlo paso a paso para ir automatizando el proceso. Entonces, la energía va a ser igual a energía va a ser igual a lo que incluya de materia seca para la energía de harina de pescado multiplicado por la composición energética que tiene esa harina de pescado. Para la harina de soya, lo que me incluya va a ser igual lo que me incluya en materia seca multiplicado por la composición que tiene la harina de soya en cuanto a energía digestible. Y para harina de maíz, esto va a ser igual a lo que me incluye en materia seca de harina de maíz multiplicado por la composición energética que tiene esa harina de maíz. Y la harina de trigo, esta va a ser igual a lo que me incluya de materia seca en cuanto a harina de trigo multiplicado por su respectiva composición energética. Y ya para la premezcla, esto va a ser igual a lo que me incluya de materia seca en premezcla multiplicado por la energía, que en este caso es 0, y ahí tengo yo parte ya de las fórmulas de este cuadro. Voy a hacer el ajuste. Tengo los precios de mercado del día de ayer y voy a hacer el ajuste de esos precios de mercado. ¿Por qué voy a hacer el ajuste y por qué se justifica? Porque nosotros cuando hacemos compras de estas materias primas, ellas vienen en base parcialmente seca, usualmente 90% de materia seca, 10% de agua, que en 1 kilo no es tan relevante. Pero como las materias primas se compran en toneladas,
Si nosotros compramos una tonelada de harina de pescado en con esa composición de materia seca, en realidad he comprado 900 kilos de materia seca y 100 kilos en agua, o así con la harina de soya. Si estoy comprando 10 toneladas, al 90% de materia seca, una tonelada es agua y las otras 9 toneladas son en realidad harina de soya, que es la materia seca donde en realidad están los respectivos nutrientes. Entonces, para ajustar este dato, lo hago de la siguiente manera. Esto va a ser igual al precio que pagué en el mercado dividido entre la materia parcialmente seca. Bueno, allí me da, aquí, cuando hago esa división, me debe dar un dato un poquito más arriba, porque el razonamiento en la regla de tres es la siguiente. Si el 90% quiere decir que 90 pagué 20.000, ¿y en cuánto debo estar pagando? Como aquí tengo el 90 como tal, una de las formas es colocarle el respectivo porcentaje. Voy a colocarle el respectivo porcentaje, una de las formas, y ya me hizo la corrección, ya no estoy pagando 20.000, sino que me está ajustando el precio a 22.222. O la otra es colocarlo como 0.9. Lo voy a dejar ahí como 90% como tal. Voy a hacer el ajuste en precio para la harina de soya. Ya estoy trabajando el cuadro de fórmulas. Este va a ser igual a los 2.000, los 4.500 que pagué en el mercado dividido entre ese 90% de base parcialmente seca que tiene esa harina de pescado. ¿Qué es harina de soya? Eso me subió el precio a 5.000 pesos ya en la totalidad de materia seca. El siguiente va a ser igual a los 2.500 que pagué en el mercado dividido entre el porcentaje de materia seca que tiene esa materia prima. 2.840. El siguiente dato va a ser igual a lo que pagué en el mercado, 3.000 pesos, dividido entre ese porcentaje. ¿Pasó algo? Aquí va a ser igual a lo que pagué en el mercado dividido entre, que hay una fórmula de 88%. Bueno, ahorita lo reviso. Y este de acá, este va a ser igual a lo, lo que pagué en el mercado dividido entre los 90 del dato
Este es porcentaje. Y acá, a ver qué fue que me pasó aquí. A ver, este va a ser igual a lo que pagué en el mercado dividido entre, me faltó fue darle enter, entre la materia parcialmente seca de la harina de trigo. Y ahora aquí voy a cambiarle ese porcentaje. Listo. Tengo el precio del mercado y lo he ajustado. Ese precio del mercado que era en materia parcialmente seca, lo he ajustado a materia seca. Y me falta la fórmula de totalidad. El total de este rubro por cuestión de harina de pescado va a ser igual a el precio ajustado, pero multiplicado por lo que incluya la fórmula en materia seca de harina de pescado, que me va a dar el mismo dato del precio ajustado. El siguiente, este va a ser igual a el precio ajustado multiplicado por lo que incluya de materia seca de torta de soya o harina de soya. El siguiente va a ser igual a el precio ajustado multiplicado por lo que me incluya en materia seca de harina de maíz. El siguiente va a ser igual al precio ajustado multiplicado por lo que me incluya de materia seca de harina de trigo. Y el siguiente va a ser igual a el precio ajustado de la premezcla vitamínico mineral multiplicada por lo que me incluya de materia seca en premezcla vitamínico mineral. Bueno, ahí ya tengo algunas fórmulas y ahora voy a colocar las sumatorias. Entonces, aquí puede ser en esta parte voy a colocar los totales. Total. Y voy a trabajar la materia seca. Entonces, la sumatoria de estas materias secas, voy a ir acá a fórmulas y voy aquí a autosuma y le voy a dar enter. Cuando le doy enter me está diciendo que si yo quiero sumar esas celdas, efectivamente si las quiero sumar, a eso hace referencia a esa sumatoria, le doy enter y ya tengo la fórmula de materia seca. Voy con la proteína, voy nuevamente a autosuma, me muestra ahí el señalamiento de que si son esas proteínas las que quiero sumar, le digo que sí, con un enter. Y la energía digestible, también voy a autosuma y le digo que efectivamente esas son las energías que quiero sumar. Y de acá lo que me interesa la sumatoria es el precio total. Me coloco allí, le doy autosuma y tengo ya las fórmulas del total de mm, las diferentes componentes de materia seca, proteína, energía y el valor total de esas inclusiones que me está realizando. Para trabajarlo, voy a colorearlo de un color amarillo este total.
Y aquí, ojo, la celda objetivo, porque después de todo el trabajo que él haga, lo que a mí me interesa es que haya esa formulación, pero que sea al mínimo costo. Esta la suelo, vamos a colocar de un colorcito por acá. Bueno, vamos a colocar de este color azul y en los caracteres los vamos a colocar ahí en ese rojo. Y otra cosa, voy a señalar las variables, las que van a estar cambiando, que son estas materias secas. Estas son las que van a estar cambiando. Y les vamos a colocar un color verde como semáforo. Bueno, hasta allí ya he colocado las fórmulas. Y ahora lo que decía es probar el modelo en el paso número 6. Entonces aquí ya le paso 6. Voy a probar el modelo. Lo pruebo colocándole cero a todos estos. Cero. Estas materias secas, cero. Entonces, ahí ya tengo cero materias secas, cero proteínas, cero energía digestible y el precio es, totalidad es cero. Entonces, ya tenemos parte del ejercicio, el paso número 6. Y hay alguien que está como entrando. Profe, yo ya la acepté. Ah, listo. Listo, gracias. Bueno, entonces ahí estamos con, ya está para empezar a trabajar el complemento Solver. Para trabajarlo me voy a datos y en datos, como yo ya lo tengo activado, al final de datos está Solver y empiezo a conocer y a leer ese cuadro de diálogos que se despliega allí. Dice parámetros de Solver. Establecer el objetivo. El objetivo es la celda. En este caso, cuando yo le doy clic aquí en el total, ya me colocó la celda objetivo. Para máximos, mínimos u otro valor. Y ahí ya le doy para mínimo. A ver, voy aquí a... Por aquí hay alguien que está... De pronto escuchamos cosas que no queremos oír. Listo. Entonces, estoy aquí en Solver. Ya había seleccionado la celda objetivo. Mire que volví a entrar a Solver y siempre debo verificar que esa celda objetivo esté seleccionada para mínimos y cambiando las celdas variables. Esas celdas variables hacen referencia a estas materias secas que le coloqué en verde, simulando un semáforo. Entonces, esas son las celdas que van a estar cambiando, las inclusiones de diferentes niveles de materia seca. Otra cosa que debo revisar
es sobre aquí el seleccionar el simplex LP, que quiere decir progresión lineal simplex. Bueno, y él me dice sujeto a las restricciones. Entonces, una de las restricciones es que tiene que ser 1 kilo. En 1 kilogramo, en una formulación, en 1 kilogramo de materia seca, tiene que haber esos 50% en proteína y creo que 3500 en energía digestible. Entonces, voy a agregar esa restricción de 1. Agregar. Entonces, la totalidad de la materia seca aquí está en 0. Y aquí me despliega por defecto menor o igual. Coloco aquí el cursor que esté activo, menor o igual. Y cuando digo menor o igual, voy a seleccionar el máximo, 1. Ya agregué una restricción. Agregar. Nuevamente, que la totalidad de esta materia seca va a ser mayor o igual. Verifico que esté activo allí para el mínimo. Cuando digo mayor o igual, selecciono el dato mínimo. Y le doy aceptar y le doy resolver. Aquí el cuadro de diálogos me dice que Solver encontró una solución y se cumplen las restricciones y condiciones que yo le coloqué a aceptar. Entonces, me seleccionó lógicamente el materia prima de menor valor, de menor precio y que cumple con la única condición que le di es que sea 1 kilogramo de materia seca. En este caso me seleccionó harina de maíz. Ahora voy a trabajar el componente proteína. Entonces, voy a Solver, verifico que estoy trabajando sobre la celda objetivo, que es el mínimo costo, y le voy a agregar aquí la restricción de la proteína. Como es de la proteína, la sumatoria de la proteína tiene que ser menor o igual. Coloco aquí el cursor, menor o igual, y selecciono el máximo. A agregar. Y esa proteína debe ser mayor o igual. Y cuando digo mayor o igual, selecciono el mínimo que debe tener esa proteína. Aceptar y resolver. Me dice que encontró una solución. Le doy a aceptar. Y miramos que efectivamente ya voy con 1 kilogramo de materia seca y con 50% en proteína. Ahora voy a trabajar la energía. Entonces, voy nuevamente a Solver. Voy a agregar esa restricción de energía. Bueno, aquí no verifiqué. Bueno, voy a Solver. Mire, estoy verificando que estoy trabajando sobre la celda objetivo y voy a agregar la restricción de energía. Entonces, me ubico en la energía que estoy calculando y me dice menor o igual, coloco el cursor ahí que esté activo, menor o igual. Y cuando es menor o igual, voy al máximo. A agregar. Y luego voy a la totalidad de la energía y debe ser mayor o igual. Y cuando digo mayor o igual,
me ubico en el mínimo. Aceptar, resolver. Aceptar. Entonces, él ya me hizo el balance de acuerdo a las condiciones que yo le coloqué. Yo le dije que me balancee 1 kilogramo de materia seca que tenga el 50% de proteína y 3.500 kilocalorías de energía digestible. Voy con esas condiciones, pero tengo otras condiciones. Las otras condiciones están en estas son las condiciones de los componentes nutricionales. Y acá tengo las condiciones de las materias primas. Una de las condiciones de las materias primas es que en este kilo de materia seca, pues va a ir del 1 o el 2% de una premezcla vitamínico mineral, que como no le he colocado todavía esa condición, él no colocó nada y está en cero. Entonces, como voy a trabajar esa condición, ya me paro aquí voy a agregar esa restricción, me voy a parar luego aquí en esta inclusión por premezcla vitamínico mineral. Solver, y voy a agregar esa restricción. Entonces, voy a verificar que no se me haya agregar. Que premezcla vitamínico mineral tiene que ser menor o igual, coloco ahí el cursor, lo activo, menor o igual al máximo, que en este caso es 2, agregar. Y que la premezcla vitamínico mineral, que está en ceros, va a ser mayor o igual al mínimo. Aceptar y resolver. Bueno, aquí me dio error. Y me da error porque pues no le he especificado al Excel. Él no reconoce que este 2 no es un 2 numérico como tal. Él no reconoce ese 2%, ya se lo voy a corregir, 2%. Y este 1, número como tal, este se lo voy a se lo voy a complementar el 1%. Ya le hice le corregí esa y voy aquí a resolver. Ahí ya lo tomó, encontró la solución, aceptar, y él me incluyó en este kilo de materia seca, me incluyó el 0,01, el 1% en premezcla vitamínico mineral. Otras restricciones que hay. La harina de pescado me incluyó, si hacemos esto en porcentaje, un 73%. Y en los estudios o digamos, en las formulaciones regulares, se habla de un 45 a un 25% de harina de pescado en una dieta. De soya no me incluyó nada. Y de harina de maíz, bueno, ahí está incluyendo algo, pero de harina de trigo no me incluyó nada. Entonces, voy a trabajar lo que es harina de pescado. Voy a Solver, le voy a agregar esa restricción, verifico que estoy sobre la celda objetivo, voy a agregar, y esa materia seca de harina de pescado debe ser menor o igual al máximo, que es 45%, a agregar,
Y esta materia seca de harina de pescado va a ser mayor o igual al, al mínimo de esa harina de pescado. Aceptar y resolver. Bueno, entonces nuevamente me da error, voy a corregir, voy a ir ajustando estos y esto es un porcentaje. Y este es 25%. Voy a mirar si ya a aceptar. Y bueno, entonces sigo con el error. Voy a, una de las formas es empezar aquí a ampliar estos rangos. Como él me había seleccionado el 73%, él, y no está incluyendo nada de harina de soya, eso quiere decir que cuando yo incluya harina de soya, él va a bajar esta presión que está haciendo el cálculo de ese 73%. Voy a colocarle aquí, de una vez voy a agregar la harina de soya. Solver, y voy a agregar una restricción que la harina de soya debe ser menor o igual, y cuando digo menor o igual me voy al máximo, agregar, y que esta harina de soya mayor o igual, y voy al mínimo, aceptar, resolver. Si debo seguir en error, voy a colocarle los porcentajes. Solver y resolver. Bueno, a pesar de que me colocó 15% de harina de soya y me colocó la harina de pescado el 45%, que es uno de los, digamos, de los rangos permitidos, todavía continúo en error. Voy a hacer la inclusión de la harina de maíz. Y si no, tengo que regresar sobre todo el modelo, digamos, restablecerlo y volver a buscarle los, las posibles modificaciones que tenga que hacer. Voy con harina de maíz. Menor o igual de harina de maíz, y menor o igual, voy al máximo, agregar, menor o igual de harina de maíz mayor o igual, y voy al mínimo, aceptar, o resolver. Y una vez voy a cambiarle acá los respectivos porcentajes, tanto para la harina de maíz como para la harina de trigo.
resolver. Todavía no se ajusta el modelo. Voy por harina de trigo, que no he incluido esa restricción. Voy a agregar que la harina de trigo que está en 0, menor o igual al máximo de harina de trigo, agregar que la harina de trigo que está en 0 incluya un valor mayor o igual al mínimo. Bueno, voy a ver sobre dónde o sobre qué está siendo mayor, digamos, presión o fuerza el modelo. Aquí tengo 45 de harina de pescado. Tengo 27 de soya. Está entre el 15 y el 30. Harina de maíz está en 15, es entre 5 y 15. Harina de trigo está en 12%, máximo 12. Y aquí tengo lo que es premezcla vitamínico mineral. La presión más grande, yo la veo en, voy a ampliarle ciertos rangos. Puede ser el 50 en proteína, como puede ser el 45. Entonces voy aquí a cambiarle un 45. Que me formule el 45. No estuvo por allí. Y lo otro es aquí en la energía. O sea, son rangos muy pequeños. Lo voy a colocarle aquí, a ver, le voy a colocar el 3000 kilocalorías. Bueno, entonces la presión fuerte estuvo ahí en la energía, ya me hizo la corrección. Voy aquí a volverle al 50, a ver si mantiene la propuesta o la... No. Entonces voy aquí a 45, que es uno de los parámetros aceptados para la fase, para la especie, y ahí ya tengo el modelo trabajando. Ahora reviso de materia prima. En cuanto a harina de pescado, me colocó 43%. Está dentro del 45 y 25. De harina de soya me colocó el 30%. De harina de maíz, que está entre 5 y 15, me colocó el 13%. Y de harina de trigo me colocó 12%. Y el 1% de premezcla vitamínico mineral. Vamos a ver los precios. Toda esa combinación que hizo de materias primas para 1 kilo de materia seca me vale 14,191 pesos. Bueno, aquí ya depende de cómo nosotros, pues, estemos a los precios que estemos adquiriendo las diferentes materias primas. Ayer en la consulta que le hacía yo a precios de harina de pescado, el máximo precio que me dio fue de 10,000. Luego yo se lo cambié a 20,000. Voy a volver sobre esos
10.000 que colocaba la. Y ahora tengo un precio más o menos de ese balanceado de 9.352 que todavía está por encima de un balanceado comercial. Balanceado comercial más o menos está entre 7.000, 8.000 pesos. Bueno, pero eso ya son más precios de mercado y que sí, y tienen que ver pues ya con la disponibilidad que tengamos de las diferentes materias primas. Bueno, hasta allí ya hice el paso número 6 y ahora voy a hacer el paso número 7. El paso número 7 es la interpretación de resultados. Bueno, ¿quién me ayuda con esa interpretación de resultados? ¿Qué les dice a ustedes o cómo interpretarían esos resultados, ese cuadro? Vamos, anímense. No hay ningún lío de nada. ¿Cuál es la pregunta inicial que yo estoy tratando de resolver, al que le estoy dando respuesta? Al costo de una ración de 1 kilogramo para alevinos de trucha. Ujú, sí, está, sí, esa es como la generalidad. Es- Entonces, me vuelvo a la parte de arriba y voy a colocar, o sea, el ejercicio es, voy a calcular, ¿no? Aquí, o voy a formular una dieta para iniciación de trucha arcoíris utilizando materias primas, que es harina de pescado, harina de soya, harina de maíz, harina de trigo y premezcla vitamínico mineral. Premezcla vitamínico mineral. Pero esa formulación que sea que, que la realice al menor costo y que cumpla pues las necesidades nutricionales.
para la fase. Bueno, entonces, eso es lo que en este momento ya he trabajado. Vuelvo al paso número 1. El requerimiento era 1 kilogramo de materia seca con 50% de proteínas y 3.500 kilocalorías de energía digestible. Ahora vuelvo a el paso número 7. Entonces, este paso número 7, que es la interpretación de resultados, me diría lo siguiente, que para yo tener 1 kilogramo de un balanceado con un 45 de proteína y 3.218 kilocalorías de energía digestible, debo agregar 43% en harina de pescado, 30% en soya, 13% en harina de maíz, 12% en harina de trigo y 1% de una premezcla vitamínico mineral, y eso va a tener un costo de 9.352 pesos. Esa sería la lectura que hago yo de este paso número 7, que es ya interpretar los resultados. Allí quedaría lo que es el trabajo de cómo trabaja esta herramienta Solver, y lo trabajé con, digamos, variables limitadas para que vayamos viendo cómo trabaja el programa. Aquí, perfectamente, en la siguiente fase voy a agregar ya, como en truchas, lo más importante no es proteína como tal, sino aminoácidos. Aquí voy a agregar en la siguiente fase ya los aminoácidos esenciales. Aquí en esta de energía, creo que voy a colocar la fibra, aunque la fibra no tiene aporte energético en truchas, más sin embargo, debe ir en un nivel más o menos del 3%, porque de todas maneras tenemos materias primas como vegetales, como harina de soya, harina de maíz, harina de trigo, y hay que hacerle la respectiva estimación y que no esté por encima de ese 3%. Minerales y vitaminas. Entonces, en la medida en que vamos eh, teniendo dominio de la herramienta, podemos ir agregando otros componentes que nos interesa conocer, cuáles son sus niveles de requerimiento y cuáles son los niveles de inclusión. Voy aquí a detener la grabación y vamos a dar paso a preguntas. A repasos